al final de ella, pero para la próxima ya vamos a estar esto resuelto. Hoy vamos a estar hablando acerca del señorío de Cristo y esta es una clase que espero que pueda ayudarnos a entender las cosas y cómo Dios quiere trabajar con nosotros. Así que comenzamos, Itamar, tan pronto tú puedas. Oh. Ok, como mencioné, vamos a estar hablando acerca del señorío de Cristo. De un momentito, porque de momento yo perdí. Simplemente, Itamar, si me puedes hablar, ¿me estoy viendo? Sí, te ves. Ok. Pues, a pesar de que yo no me veo, vamos a partir de la premisa de por fe creer lo que me estoy viendo. Ok. Como a manera de introducción, la soberanía de Dios nos habla de su capacidad y poder para hacer todas las cosas ocurran para beneficiar y adelantar su propósito. Básicamente, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, y esto es un concepto que nosotros vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, en forma sencilla, de eso es lo que estamos hablando, la capacidad y el poder que Dios tiene que hacer, que Dios tiene para hacer que todas las cosas ocurran y de la manera que está ocurriendo, Dios está adelantando su propósito. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que nada, por negativo que pueda parecer en un momento determinado, puede afectar la voluntad y el plan de Dios. Y esto es un absoluto. Y es un absoluto porque, repito, lo vemos en la Biblia. Nosotros vemos un Dios que es un Dios todopoderoso. Vamos, por ejemplo, vamos a considerar por un momento la vida de Esther. La vida de Esther es una joven que es llevada cautiva, y Tamar, si puedes cambiar, pero de manera milagrosa y también orquestada, Dios la colocó en una posición privilegiada. Todos conocemos esa historia y vemos que aun cuando trataron de hacerle daño, Dios se encargó de convertir todas las cosas que eran para mal, para bien. Y la Biblia nos dice que ella había sido escogida para ese tiempo, que es el famoso versículo que tanto conocemos de cuando Mardoqueo le dice a ella, quién sabe si para este momento, para este tiempo, es que tú fuiste escogida. Y cuando vemos cómo se va desarrollando toda la vida de Esther, no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero vemos esa joven cautiva llegar a ser la reina del imperio más poderoso del momento, para en un instante crucial dentro de lo que es la historia de Israel como nación, ella ser la persona que iba a volcar toda la historia a favor del plan de Dios. Y eso no es una evidencia que nosotros tenemos de ese Dios que es un Dios soberano. Esto es también lo que el apóstol Pablo expresa en Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 14, cuando dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es la verdad es que en la medida en que nosotros vamos conociendo y aceptando esa soberanía de Dios, nosotros nos vamos llenando de fe, porque cuando yo sé que Dios es un Dios soberano, mi fe crece en poder entender de que las circunstancias en mi vida no son circunstancias que no tienen ningún tipo de alternativa, sino que yo sé que si yo entrego mi vida y mi vida está en las manos del Señor, Dios, ese Dios soberano, es capaz de coger todas las circunstancias, por difíciles y adversas que se vean, y volcarla a mi favor. Y ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios que es un Dios soberano. Y por eso el concepto de la soberanía de Dios, cuando nosotros entendemos ese concepto, es un concepto que nos debe llenar de fe. Pero la Biblia no solamente me enseña que Dios es un Dios soberano, sino también nos enseña
que Jesucristo es el Señor y es realmente del señorío que yo quiero hablar, no de la soberanía. Para hablar del señorío, parto de la soberanía, pero quiero realmente hablar un poco más acerca de lo que es el señorío de Jesucristo. Y la realidad es que todos nosotros tenemos algún Señor en nuestras vidas. Estemos conscientes o no estemos conscientes de ello, tú y yo tenemos Señor en nuestras vidas. Algunos que no conocen al Señor son esclavos del trabajo. Bueno, y algunos también que conocen al Señor, lamentablemente, y por eso que estamos en la clase. Son esclavos del trabajo, los placeres, diversión, temores, pasiones, compromisos, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería realmente bastante larga. Y hay otros que se denominan como que tienen un espíritu libre, y la realidad es que esos que tienen un espíritu libre son dominados por la misma, el mismo deseo de libertad, que no es otra cosa que un sentimiento incontrolable de no querer responder a nadie, pero son esclavos de ese deseo, y ese deseo no les permite realmente poder disfrutar lo que es la libertad, porque siempre se siente que tienen que estar peleando con la gente para ganar la libertad que supuestamente tienen. Así que yo quisiera, para terminar la introducción y poder entrar al tema, establecer una premisa, que es la premisa de la clase. Y la premisa de la clase para mí es la siguiente: entender la soberanía de Dios nos llena de fe. Conocer a Jesús como Señor nos debe llevar a la obediencia. Son dos conceptos extraordinarios. Cuando yo entiendo la soberanía de Dios, wow, eso a mí me llena de fe. Me tiene que llenar de fe. Yo conocer ese Dios que, como dice el famoso versículo de lo que tanto citamos, Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas cooperan para bien. Aquellos que han sido llamados conforme a su nombre, y que tenemos un propósito, que tenemos un destino. Eso es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es aquella que nosotros vemos en Génesis, en José, cuando está hablando con sus hermanos y le dice: ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios tenía todo planificado. Esa es la soberanía de Dios, que aun cuando hayan situaciones que son situaciones que nosotros no entendemos, situaciones que no podemos comprender, situaciones que están fuera de nuestro control, Dios es capaz de hacer que todas esas cosas sean utilizadas para avanzar su propósito, y avanzar su propósito también en mí. Y eso me llena de fe. Pero cuando yo entiendo lo que es el señorío de Jesús, eso me llena de obediencia. Y en la vida cristiana nosotros tenemos que tener esa mezcla saludable de fe y obediencia. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que es el evangelio que Jesús vino a hablar. ¿Saben? Nosotros hablamos de cómo Jesucristo vino a predicar el evangelio, pero es interesante porque en la Biblia el evangelio que Jesucristo vino a predicar es el evangelio del reino de Dios, o el reino de los cielos. Y mira, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Y, perdón, volví a leer el 23, el 1:14. Después que Juan fue el cancelado, vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. O sea, es como la Biblia se menciona, y vamos a ver, algunas veces se va a mencionar el evangelio del reino del cielo, otras veces el evangelio del reino, y otras veces el evangelio de Dios. Se está refiriendo a lo mismo. O sea, que Jesús estaba predicando el evangelio del reino de Dios que se encuentra en los cielos. Eso es lo que Jesús estaba predicando. Las buenas nuevas que Cristo vino a predicar están ligadas en forma directa con lo que es el reino de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Puedes pasar la página y también con lo que es el reino de Dios. El reino implicaba el espacio físico en el cual un monarca en particular tenía autoridad, y sus leyes eran
de aplicación. Ese es el reino en esa época en forma muy especial. Ahora, para nosotros hablar un poco de reino, reinado, pues tenemos las ideas del reino de Inglaterra, pero realmente allí la reina pues no es realmente quien manda, y desde esa perspectiva no tenemos en nuestra mente realmente muchas veces esas ideas de lo que es un reino. Pero en esta época muy especialmente, cuando Jesús está predicando el reino de los cielos, ellos sí tenían un concepto claro de lo que era un reino. Ellos sabían lo que era un reino. Ellos vivían bajo un reino que era para efecto lo que era el reinado romano. Y eso implicaba el espacio físico en el cual un monarca en particular tenía autoridad y sus leyes eran de aplicación. Fuera del reino, ya el monarca o el rey no gobernaba, sino hasta donde llegaba su circunferencia, hasta donde llegaba su espacio en que estaba. La programación de Cristo es en el sentido de que el reino de los cielos se ha acercado. Eso implica que la autoridad, que las leyes del reino de los cielos se están acercando a la tierra, y luego Jesús menciona que el reino de los cielos está entre nosotros. Y cuando dice que el reino de los cielos está entre nosotros, lo que Jesús quiere decir no es en una forma figurativa ni una forma romántica o poética. Jesús lo que está diciendo es que las leyes, la autoridad que rigen en el reino de los cielos están ahora aquí rigiendo esas leyes y esa autoridad en medio de nosotros. Es importantísimo que nosotros podamos entender eso. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, lo que ocurre es que, escucha bien, nosotros dejamos de pertenecer al reino de la tiniebla para comenzar a pertenecer. Y esa palabra pertenecer es importante. Ya mismo vamos a volver sobre ella y enfatizarlo un poco más. Y comenzamos a pertenecer al reino de Dios. La Biblia nos dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla. Escuche lo que Jesús hizo. Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, Dios más bien nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, vivíamos bajo la potestad de las tinieblas. Esa es la implicación. Pero ahora que nosotros estamos en el reino de su Hijo, nosotros debemos vivir bajo la potestad de su Hijo. ¿Sabe? Estudiando este tema encontré algo interesante que anteriormente no había visto, y es un dato bastante interesante. Es la palabra potestad en griego. Es la palabra exousia. Y Tamar, si puedes pasar. En griego la palabra exousia, que normalmente se traduce por autoridad, por poder, por potestad. Y esa palabra, la implicación es que esa autoridad, ese poder, esa potestad viene por causa de estar bajo la jurisdicción de. Y eso es importante, lo que me está diciendo entonces Colosenses 1:13, que ahora dice, cuando Él me ha librado de la potestad de las tinieblas, es que las tinieblas tenían autoridad sobre mí porque yo estaba bajo la jurisdicción de las tinieblas. Y entonces ahora me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Lo que me está diciendo es que ahora yo estoy bajo la jurisdicción de su amado Hijo. Esto es un concepto que lo que daba era una autoridad legal a los súbditos del reino. Por eso es que cuando volvemos a la definición del reino, que implica el espacio físico en el cual un monarca en particular tiene autoridad y sus leyes eran de aplicación, lo que me está diciendo en este verso que acabamos de leer, Colosenses 1:13, es que mientras yo no era creyente, mientras yo vivía en las tinieblas, como hijo de las tinieblas, yo estaba bajo la jurisdicción de esas tinieblas. Pero una vez yo me convierto y a mí me trasladan de un reino a otro. Cuando me trasladan de un reino a otro, lo que hace es que me sacan de la jurisdicción de un reino para ponerme en la jurisdicción de otro reino.
Legalmente hablando, ya el reino de las tinieblas no tiene autoridad sobre mí. Como legalmente hablando, ya el reino de las tinieblas no tiene autoridad sobre mí. La única autoridad que el reino de las tinieblas puede tener sobre mí es una autoridad totalmente ilegal y que viene por consecuencia de yo ser engañado. El reino de las tinieblas no tiene autoridad legal sobre mí porque yo estoy fuera de su jurisdicción. Repito, la única autoridad que el reino de las tinieblas puede tener sobre mí es aquella autoridad que por medio del engaño yo le otorgo. Cuando entendemos esto, entendemos lo que es este evangelio del reino, wow, es extraordinario. Filipenses capítulo 2, versículo 11, nos habla acerca de lo que es que Jesucristo es el Señor. Nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. Algunos estudiosos de la Escritura consideran que ese capítulo y ese pasaje de la Escritura era un canto de los cristianos en el primer siglo. Se dice eso, que ese Filipenses 2, 5 al 11, era algo que los cristianos en el primer siglo cantaban y lo cantaban para recordar. Recordemos que la música, uno de los propósitos de la música es recordar la palabra de Dios. Por eso es que los salmos se escriben proeza, por eso es que en los salmos se escriben de la manera en que se escriben, porque era para que en la medida en que se estuviese cantando, la gente fuese recordando lo que es la palabra del Señor. Y eso es algo que es necesario rescatar en la música, estar recordando lo que Dios ha dicho. Así que para muchos estudiosos de la Escritura, mencionan que Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, de la forma en que está escrito, de la forma en que está redactado en el original, era un canto de los cristianos del primer siglo. Pero vamos a ver simple y sencillamente de una forma rápida lo que nos está diciendo. En el versículo 5 nos dice que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Esa palabra que se traduce por sentir es la palabra froneo y se refiere a una inclinación en la manera de pensar. La Biblia de las Américas traduce por actitud. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos tener una misma manera de pensar. ¿Y cuál es esa manera de pensar? Si vamos entonces y seguimos leyendo los versículos 6 al 8, se describe cuál fue esa manera de pensar. Y específicamente nos dice que siendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Disculpen un momento, Itamar, no sé si recuerda que te dije que había cometido un error. Aquí fue, pero no. Exactamente, ese fue el error, que invertí unos keynote. Ok, vamos de esta manera a pensar que Jesús comienza siendo en forma de Dios, no considera como cosa que aferrarse. Vemos que de esta manera de pensar comenzó con un profundo sentido de humildad y de desprendimiento. No solamente es que renunció a su estado divino, sino que dice la Biblia que se hizo hombre y se humilló hasta lo máximo. Cuando dice que se hizo hombre, lo que está diciendo, Dios se despojó de lo que él era, se despojó de todo lo que es. Y cuando dice que se hizo hombre, recordemos lo siguiente: hacerse hombre lo que implica es que Dios viene y entra y se sujeta a una naturaleza que era una naturaleza pecaminosa. Y a pesar de que él no pecó, a pesar de que Jesús nunca pecó, Jesús vivió dentro de esta naturaleza. Y eso fue humillarse hasta lo sumo. Eso fue humillarse hasta lo sumo.
Jesús asumir esta forma, con esta naturaleza, como va a decir luego el escritor de Hebreo, alguien que supo sufrir en carne propia, por lo que padeció, aprendió obediencia. Eso de Jesús, Dios, hacerse hombre, la razón es que al hacerse hombre asume esta naturaleza, que es una naturaleza caída, que es una naturaleza que se ha apartado de Dios. Y cuando Jesús, el Jesús divino, asume esta naturaleza del Jesús hombre, es una humillación para ese Dios que es un Dios totalmente santo, que es un Dios totalmente puro. Y entonces, ahora sí, nos dice entonces los versículos 9 al 11, que el resultado de esta manera de pensar de Cristo, entonces dice, por lo cual, esa expresión por lo cual es una expresión en el griego que lo que hace es que une lo que llama causa-efecto. Tengo una causa y esa causa produce un efecto. Lo que está diciendo es lo próximo que va a decir es por causa de lo primero. Así que por causa de que él se humilló, por causa de ese pensamiento, por causa de esa manera de pensar de Jesús, por eso es que entonces viene que Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Y Tamara ahora puede pasar dos. Un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la razón. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la razón por la cual Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre es porque primero él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la Escritura. Así que esto nos hace a nosotros hacernos alguna pregunta y por lo menos me quiero hacer 3 preguntas y tratar de contestarlas aquí con nosotros. ¿Para qué Cristo recibe un nombre que es sobre todo nombre? Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 10 precisamente de Filipenses, puedes pasarlo, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para eso se recibe un nombre que es sobre todo nombre. Lo primero que vemos es que toda rodilla se doblará ante él. Lo segundo, ¿qué significa el doblar la rodilla? Esto es un acto de reconocimiento de autoridad. Puede pasarla. Es un acto de reconocimiento de autoridad. Es importante que entendamos que no se le refiere simplemente a alguna rodilla, tampoco simplemente a la rodilla de los que van a aceptar a Jesús como Salvador, sino que se refiere a toda rodilla. Esto incluye la rodilla de los ángeles, de los redimidos, de los ateos, de los pecadores, de los demonios y aún de Satanás mismo. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre y ante su nombre se doblará toda rodilla, dice, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todos los seres creados del universo, sin exceptuar a nadie, van a tener que doblar su rodilla a Dios, al Señor. ¿Es esto todo? No. También nos dice Pablo que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Al igual que toda rodilla se doblará, también nos dice que toda lengua confesará. Así que yo no sé tú, pero entender que Jesucristo es el Señor, lo que implica, yo no sé si tú puedes imaginarte esto, que a los demonios y a Satanás de rodillas diciendo Jesucristo es el Señor. A los demonios y a Satanás, a todos los ateos, a todos los que han renegado del nombre de Jesús, a todos los que han maltratado a la iglesia, a todos los que han maltratado al pueblo, a Hitler, que mató 6,000 judíos, de rodillas, diciendo Jesucristo es el Señor, teniendo que reconocer su señorío. Eso es para llenarnos a nosotros de fe, llenarnos de ánimo y saber que el Señor que nosotros tenemos es un Señor extraordinario. A ver, la palabra griega que se traduce por Señor
es la palabra curios. Y esta es una palabra que utilizaban los judíos para referirse a Jehová. Inclusive en la traducción griega del Antiguo Testamento, que se utiliza en la época de Jesús, que es lo que se llama como la Septuaginta, que era una traducción que se había encomendado a que se hiciera del hebreo al griego. Y en esa versión, cuando se fue a traducir Jehová, en vez de traducir Jehová, o sea, de la forma en que se tradujo Jehová fue por curios. Cuando se leía la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, donde quiera que era Jehová, Yahweh o Yahvé, se traducía por curios. Esto nos habla de que para los israelitas el uso de esa palabra estaba directamente relacionada con Dios, con Jehová, con el Dios Yahweh. Por lo cual, cuando los cristianos empiezan a referirse a Jesús como curios, era implicar que Jesús tenía toda autoridad, que Jesús tenía todo poder, era implicar que Jesús era igual, idéntico a Dios, porque era la palabra que ellos utilizaban para referirse al Señor Dios Todopoderoso. Esto nos habla de que para los israelitas el uso de esta palabra estaba directamente, para la próxima, el uso de esta palabra estaba directamente relacionada con lo que es curioso. Espérate, aquí brinqué algo, pero no se preocupen. Decir que Jesús era el curio era implicar que él tenía todo poder y toda autoridad. Ok, vamos entonces, seguimos, sí, ahora. Jesucristo es el Señor, pero entonces yo quiero personalizar esto y yo quiero hablar de que Jesucristo es mi Señor. Al hablar del Señor y de Cristo debemos recordar que el reino de Dios no es una democracia, es una teocracia. Nosotros vivimos en medio de la democracia y muchas veces pues, nosotros podemos pensar que todo es una democracia y que la democracia es lo mejor del mundo. Y yo quiero decirte, quizá dentro del mundo que nosotros vivimos humanos, la democracia podemos nosotros considerar que sea lo mejor. Pero lo mejor no es la democracia, lo mejor es la teocracia, que es el reino de Dios. En otras palabras, en el reino de Dios no es un lugar donde manda la mayoría, es un lugar donde Dios es la autoridad absoluta. Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando Jesús está aquí hablando, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús está implicando que llamarlo Señor debe estar acompañado de obediencia. No hace sentido lo que Jesús está diciendo, que me llames Señor y que no me estés obedeciendo, como que hay una disparidad en lo que estás hablando y lo que estás haciendo. Obediencia es algo bastante práctico. Es fácil saber si alguien es obediente o no es obediente. Cuando hacemos lo que el Señor dice, estamos siendo obedientes. Y si no lo hacemos, pues somos desobedientes. Algunas veces nosotros lo tendemos a complicar un poco. Pero realmente el tema de obediencia y desobediencia no es tan difícil. Hay temas más difíciles en la Biblia. Pero el tema de obediencia y desobediencia es un tema bastante fácil. ¿Estoy haciendo o no estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que haga? Si estoy haciendo lo que Dios me está diciendo, estoy obedeciendo. Si no estoy haciendo, pues no estoy obedeciendo. El hecho de que Jesucristo es el Señor debería convertirse en tu vida y en mi vida en un postulado personal. No debe ser algo genérico. No solamente que Jesús es el Señor del cielo, que es el Señor de la iglesia, que es el Señor de los pastores, de los ministros, de cierta gente, sino que Jesucristo es el Señor debe ser algo muy personal. Mi meta en estos momentos es poder hacer a Cristo Señor de mi vida. Y esa debe ser tu meta, esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. Poder vivir en este proceso en el que Cristo como Señor de mi vida significa que de ahora en adelante tengo que tomar en consideración sus leyes,
es un mandamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo la jurisdicción de este reino. Y la jurisdicción de este reino, yo vivo de acuerdo a las leyes de este reino. Yo estoy ahora mismo aquí en Puerto Rico, yo vivo bajo las leyes que rigen el Estado Libre Asociado y bajo las leyes del gobierno federal de Estados Unidos. Si yo voy de visita a Costa Rica, estoy bajo las leyes de Costa Rica. ¿Y por qué? Porque estoy en una jurisdicción distinta, estoy bajo las leyes. Si yo voy, cuando hemos ido a Cuba, estamos bajo unas leyes distintas, hay una exigencia distinta y así por el estilo. De acuerdo al lugar donde tú estés, pues vas a haber una ley distinta porque cambiaste de jurisdicción. Nosotros cuando estamos bajo el evangelio del reino, yo cambié de jurisdicción. Ya no estoy bajo la jurisdicción de las tinieblas, ahora estoy bajo la jurisdicción del reino de Dios y debo aprender a comportarme de acuerdo a esa jurisdicción. Eso significa que en mi toma de decisiones debo tomar en consideración, valga la redundancia, las leyes, los mandamientos de este reino antes de hacer cualquier cosa. Les recuerdo que cuando nosotros hablamos acerca de que no tenemos que no somos salvos mediante la ley, nos estamos refiriendo a la ley de Moisés, pero la Biblia dice que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Eso fue lo que precisamente el nuevo pacto es eso. El nuevo pacto es que ya las leyes de Dios no van a ser simple y sencillamente algo que estaba escrito en piedra y para yo seguirla y salvarme por esa ley, sino que la gracia del Señor viene y escribe las leyes de Dios en mi corazón. Y entonces son leyes que yo debo seguirla y la ley, su palabra, que la profecía más segura. Yo debo crear conciencia de que Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre y que en ese nombre yo debo doblar mi rodilla y yo debo confesar que Jesucristo es el Señor. Y si lo hago, o sea, de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿lo voy a hacer voluntariamente o lo voy a hacer porque tengo que hacerlo obligadamente? Nosotros los creyentes lo vamos a hacer voluntariamente. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a confesar Jesucristo es el Señor. Pero vamos a tratar de hacerlo como una práctica continua, una práctica diaria, ¿sabes? El señorío de Jesús en nuestra vida debe ser algo práctico, no filosófico. Debemos estar en disposición de ver cada día que Jesús es el Señor y por tanto está en la disposición de cambiar todo aquello que Él desea que cambiemos. Dios te bendiga muchísimo. La grabación terminaría aquí y entonces podemos ir para la sección de si hay alguna pregunta, podemos tratar de aclararla.